Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa ahora casi nocturno vespertino de Café Cinematográfico, hoy especial de sábado, y bueno, ahora con un invitado de lujo, que es el maestro Daniel, que ya hace rato que no lo veíamos, pero bueno, así son los trabajos actualmente, que ya nos cambian de horarios, pero bueno, aquí está, Dan, para que no lo extrañen. Así que, bueno, pues por favor, Dan, preséntate si sois tan amable. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Daniel Ibarra. El día de hoy con un tema especial, hablando de un tema que teníamos por ahí pendiente, que es el de terrorismo en este psicoanálisis aplicado, en este psicoanálisis social. El día de hoy pues vamos a hablar de él, de diferentes terrorismos, aunque generalmente creemos que el concepto es genérico, pensamos inmediatamente por ahí en un terrorismo religioso, pues no es únicamente donde se lleva a cabo este fenómeno. Así que pues gracias por acompañarnos. Así es, pues, todas las dudas, preguntas, con todo gusto aquí las pueden hacer. Y bien, y bueno, y como bien lo dice Daniel, el terrorismo hay que distinguirlo. También ahí preguntaban de que si íbamos a hablar también del terrorismo de Estado, que también está presente y también se considera terrorismo cuando ya se hace de parte de un gobierno hacia a sus ciudadanos, hacia su pueblo. Y bueno, están ahí los dos tipos de terrorismo más comunes. Y pues bueno, también ese es interesante, que se ven más, por supuesto, en las dictaduras. Allá en Argentina, pues ahí nos podrían decir bueno, Argentina, Chile, Brasil, bueno, pues todos los de allá de Sudamérica han tenido dictaduras militares, y bueno, pues que también se sufre con respecto a ese terrorismo de Estado, tanto terrorismo, como bien lo dices, religioso o político también. Y bueno, de eso se va a tratar este tema. Y bueno, pues cedemos la palabra al maestro Daniel, por favor. Muchas gracias, doctor. Es muy importante que cuando hablamos de terrorismo entendamos que es un tema difícil de pronto de tratar porque estamos hablando de ideología. Y recordemos que la ideología es válida para unos, no es tan válida para otros o será completamente opuesta a terceros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un acto terrorista, pues habrá gente que no lo nombre como terrorismo, que al contrario, ¿no? Que se sienta orgulloso de pertenecer al movimiento, que se sienta obligado, que se sienta como por ejemplo en el terrorismo islámico, ¿no? Donde se lleva a cabo una guerra santa y entonces ser partícipe de una guerra santa y castigar a los infieles es válido, es bueno, además. Entonces, pues ellos no lo ven tal cual como terrorismo. Sin embargo, el fenómeno desde fuera es lo que es interesante y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es interesante estudiarlo porque el terror no deja de ser una manera más de ejercer el poder. Recordemos que el terrorismo siempre va a ir muy de la mano hacia el control de las masas. No se es un acto o no se realiza un acto terrorista nada más para que Juan Pérez me termine haciendo caso, ¿no? En realidad es para que se mueva un movimiento, para que se mueva una masa y a partir de eso sacar alguna ventaja. Por aquí me encontré pues no precisamente una definición, pero sí habla acerca de este concepto que me gustó, que les quiero compartir, que es: el terrorismo es, en principio, un lenguaje para llamar la atención. De ahí el por qué sus actos conllevan la deliberada finalidad de aterrorizar mediante atentados perpetrados en lugares específicos y no dirigidos a alguien en particular. ¿Por qué? Si nosotros vemos de pronto que alguien llega y comete un acto en contra de X persona en particular, lo primero que se nos viene a la mente es: tendrán sus problemas, a lo mejor le debía algo, a lo mejor por algo es que lo están buscando, por algo es que lo dañaron, etcétera. Y pues sí, de pronto a lo mejor es grotesco ver pues este acto de violencia, pero a mí no me genera el sentimiento de estar en peligro, porque sé que ese acto va dirigido en contra de fulanito de tal. Muy diferente
cuando el acto se perpetra, por ejemplo, en las líneas del metro, ¿no? Como cuando vimos, por ejemplo, en Madrid, o que también ocurrió en Japón, en las Torres Gemelas. ¿Quién estaba en el edificio? ¿Quién sabe? ¿Quién iba en los aviones? ¿Quién sabe? ¿Quién estaban en los vagones? ¿Quién sabe? ¿No? Eso nos hace sentir entonces a todos en peligro, porque no sabemos ni el momento, ni la hora, ni cuándo, ni de dónde va a llegar el golpe, y esto va a generar entonces un estado de alerta, un estado de alarma. Una de las funciones que tiene el terrorismo es justamente la de dividir y romper las alianzas. Ocurre, por ejemplo, que cuando no se sabe ni quién golpea, ni por qué, ni a quién, ni en dónde, como les mencionaban estos actos terroristas, las alarmas se encienden tanto que hasta dentro de los mismos grupos uno se llega a preguntar si puede llegar a confiar en su vecino, si puede llegar a confiar en el de enfrente, y es un estado total de miedo, de incertidumbre. Y recordemos ese refrán ya viejo de divide y vencerás. Al final de cuentas, lo que existe detrás de un acto terrorista es imponer una ideología a otra. Por lo tanto, son dos bloques rivales, y si logro dividir a mi bloque rival, va a ser más posible que mi ideología impere o que mi ideología se sobreponga a la de ese otro. Ya le puse en silencio. Ay, Así soy ya, yo, no se escucha. sí, completamente cierto lo que dices. Digamos, esta parte de cómo definir el terrorismo, que sería un trauma social, así como hablamos de traumas individuales, que le pasa algo a la persona y obvio va a producir una enfermedad, una angustia, todo lo que ya sabemos, pero también, ¿qué pasa cuando este trauma es a nivel social y a todo mundo perjudica? Bueno, por lo menos la sociedad o la comunidad que ahí está presente, o la ciudad que está presente, como lo hemos visto, o a la nación, como pasó con las Torres Gemelas, de que no nomás era la ciudad de Nueva York, todo el país estaba en vilo, todo el país estaba, podría ser atacado inminentemente. Entonces toda la sociedad completa, todo el país completo de Estados Unidos, pues resulta que podía ser atacado, y apareció la histeria colectiva que sabemos, ¿no? Igual cuando pasa Madrid, pues todo Madrid, la ciudad de Madrid puede estar bajo ataque. Y bueno, aquí podemos hablar de un trauma social que va a afectar, que ese es su objetivo, producir, como bien lo da, pues, miedo, terror, pero miedo y odio, que es lo que también el terrorista es lo que busca: generar miedo, por supuesto, pero también generar odio para que esto continúe o se perpetúe. El problema, creo yo, también uno de los problemas del terrorismo es que al generar odio, esto hace que tanto el terrorismo o la respuesta hacia continúa, y es como la serpiente de las mil cabezas, que matas una y aparece otra, digamos. Cuando apareció lo de las Torres Gemelas, que iban a matar a Osama Bin Laden, y ya se supone que el terrorismo iba a desaparecer, ¿no? Y pues resulta que pues, lo mataron y aparecieron otros tantas más células, o el Daesh, o bueno, todos los que conocemos ahorita, y dices, pues ¿cuándo se va a acabar? Pues nunca, porque el terrorista lo que busca, los grupos terroristas, es generar miedo y generar odio, porque del odio también se van a alimentar. Y también el problema de los terroristas es que, por ejemplo, el Daesh, que tiene entre sus seguidores europeos, ¿no? O ingleses o franceses, que dices tú, bueno, ¿y estos cuantos que hacen aquí? Sí, se supone que ellos viven bien o tienen otra ideología muy diferente, occidental, o todo lo que tú quieres, y pues resulta que no. Están ahí porque piensan, no, está lo mismo de los fundamentalistas, y quieren hacerle daño a ese gobierno suyo, que lo ven como un enemigo, que lo ven como algo que les hace daño y no les ha dado la justicia o las oportunidades que deberían de dar. Y bueno, pues resulta que su propio país o su propio gobierno, su propia gente, son el enemigo a vencer ahora, ¿no? Entonces, si se sienten con actos injustos, o que no los tratan bien, o no tienen oportunidades, pues resulta que, como dicen, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, y resulta que los terroristas van a ser mis amigos ahora, y vamos a seguir el mismo fin, ¿no?
Es muy importante ahorita que señala que se despierta no solo el miedo, sino el odio, porque el odio justamente lo buscan para validar su movimiento, ¿no? Es decir, ya ven, les dije, todos me odiaban, sí, ya ven, nadie nos quiere, por eso es que debemos luchar en contra de bla, 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 bla. Y ellos mismos están alimentando entonces su propio movimiento a través de lo que ellos mismos están generando, ¿no? Sí. Es una validez de pronto, pues sí, enfermiza, perversa, por supuesto, que lo único que está buscando es adeptos. Recordemos que esta parte de la ideología siempre tiene que ver con la identificación, siempre tiene que ver que cuando hay un yo hay un tú, es decir, estamos nosotros y están aquellos. Y eso permea hasta lo más sensible de la estructura de la persona, porque aquel con el que me identifico, entonces lo asumo como propio, lo asumo como amigo, me siento parte de, y entonces si llegan a agredirlo a él, me están agrediendo a mí. Y entonces ahora respondemos de forma colectiva, ¿no? Entonces, es como si de pronto tuviéramos un panal de abejas que van, pican por ahí a alguien con un acto, digámosle, mínimo, no por, evidentemente no por demeritar las muertes y mucho menos, pero ese pequeño piquete va a hacer que esa persona reaccione y quiera desbaratar el panal, ¿no? En el momento en que esa persona actúa en contra del panal, pues todas las abejas ahora sí van a salir a defender el panal, ¿no? Recordemos que los actos terroristas realmente son actos, así como les mencionaba, como si fuera el piquete de una abeja. Sin embargo, a la hora de que nos damos, de la forma en la que nos los dan a conocer los medios, pareciera que se está acabando el mundo. Exacto. Y de esa manera es cuando triunfa el verdadero terrorismo. Es decir, si de pronto estalla una maleta por ahí en una estación de autobuses, desgraciadamente morirán algunas cientos de personas probablemente, pero se genera una alarma en millones de personas alrededor del mundo, ¿no? ¿Por qué entonces nos llegan a través de los medios de comunicación este tipo de noticias? Porque no dejan de ser, el terrorismo no ha dejado de ser también un producto para un sistema como en el cual estamos viviendo actualmente. Es decir, si hay una noticia acerca de algo que ocurrió en X país del mundo donde hubo violencia, donde hubo muertos, tengo un material también para seguir hablando, tengo un material para seguir sacando información, para seguir vendiendo portadas de revista, para poder seguir vendiendo armamento, ¿por qué no? Porque si yo sé que hubo un atentado por allá en Asia, no vaya a ser que aquí en México también ocurra, y entonces aquí también nos protegemos, aquí también nos armamos y demás, ¿no? Recordemos que una de las industrias más valiosas es la industria del armamento, es la industria que se basa en el terror. ¿Por qué de pronto no hablamos de terrorismo en los actos de guerra? Como si entonces el que mueran miles de personas fuera menos insignificante que unos cientos que murieron tal vez en un atentado, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con el contexto. No esperamos que a las personas les pase algo cuando están yendo a trabajar, no esperamos que a las personas, adultos, niños, niñas, hombres, mujeres que van en un autobús les ocurra algo. Tenemos de alguna manera la noción de que si hay una guerra, pues algo les va a pasar, de que alguien va a salir herido. El problema es cuando esto ocurre en un contexto completamente diferente a lo que es la guerra. Desgraciadamente en México lo hemos estado viviendo, una diferente manera de terrorismo, con la situación, por ejemplo, del narcotráfico. En México como tal no hay una guerra, es decir, no hay una declaratoria de guerra entre dos oposiciones, entre dos ideologías diferentes, pero hay una especie de actos de guerrillas y de actos terroristas, ¿no? Hablábamos en alguna ocasión también aquí en el programa de cómo ha ido escalando la violencia. Antes se hablaba de que apareció un muerto por allá tirado en una carretera, y ahora aparecen cabezas junto al arbolito de Navidad en el centro de la ciudad. ¿Y qué es lo que se busca? Justamente llamar la atención.
Que todas las personas estemos alertas a que algo va a suceder, que todas las personas estemos divididas, que todas las personas tengamos esta noción de peligro, para de esa manera, pues tampoco exigirle a las autoridades, en este caso, que hagan su trabajo, ¿no? Recordemos que los actos de terrorismo, los actos de miedo, sean ejercidos por el Estado, por una agrupación criminal, por una agrupación religiosa, etcétera, etcétera, corresponden también a la agenda de cierto grupo. Y si nosotros no pertenecemos a ese grupo, nos vamos a sentir excluidos. Y la exclusión es uno de los motivadores principales para sentir miedo. Si hay 2 o 3 personas hablando en la misma habitación, en un rincón, luego sentimos, probablemente están hablando de mí, ya se están secreteando, que están planeando, por el simple hecho de yo estar excluido. En una de esas están planificando mi fiesta sorpresa de cumpleaños, pero yo ya estoy esperando lo peor. Por eso es que los actos terroristas tampoco tienen por qué ser tan grandes, ¿no? Con un pequeño estallido puede convertirse esto en un estado de terror y de alerta tremendísimo. Y como bien lo dice, bueno, es un estado, bueno, de horror, de caos y de vacío lo que produce un acto terrorista. Y como bien lo dices, bueno, estos soldados en tiempos de paz, que es el terrorista, todo el mundo está tranquilo, o supuestamente no hay tiempos de guerras en forma general. Y resulta que, digamos, el producir caos en una sociedad que funciona más o menos bien, y resulta que vienen estos soldados del terror, estos soldados en tiempos de paz, y buscan el que se cree un estado de guerra y que la persona ya no se sienta segura, ya no tenga esa estabilidad, esa tranquilidad, esas identificaciones estables, y ahora todo lo que conoce y todo lo que está a su alrededor es el caos, o aparece el caos, y ya no se puede sostener de lo que supuestamente ya estaba seguro, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esta parte de que las personas que se meten a grupos terroristas o, bueno, de narcotráfico, del crimen organizado, que se sienten que van a dar un acto de venganza, o se van a vengar de las injusticias que les hicieron, supuestas injusticias o oportunidades que les quitaron, o algo así, como si no hubiera otra forma de buscar justicia, o quizás como la justicia no sirve como tal, lo que se espera de los jueces, de los policías, etc., pues ahora la persona busca en mano propia, o ¿cómo se dice? La venganza propia o en mano propia. La justicia por sus propias manos. Exactamente, eso era. Entonces, pues así es la manera en que van a perpetuar la justicia, pero bueno, dañando ahora sí a todo el mundo. No es quien te la cobra, sino, ¿cómo es? Bueno, ¿quién la paga? ¿Quién te lo va a pagar? Y resulta que quien te lo va a pagar, pues es la sociedad y quien sea, ¿no? Quien esté atravesado, sean niños o quien esté ahí, personas inocentes, comunes, y resulta que, bueno, eso ya lo sitúa en un acto psicopático, al fin de cuentas, por lo mismo de que este acto de venganza es quien esté ahí en ese momento, sin deberla ni temerla, ¿no? Y por lo tanto, bueno, eso por supuesto que habla de, entre comillas, bueno, un debilitamiento del Estado, o lo va a volver a hacer así, del Estado de la sociedad, y ya no va a ser la vida como antes. Y digamos, la gran mayoría de las personas que son de paz y tranquilos y trabajadoras, pues ahora resulta que van a tener problemas porque pues aparecen estos actos, porque hay esa libertad, porque hay esas bueno, virtudes o libertades. Pues ahora resulta que ya la libertad y todos los privilegios que se tienen, pues ahora son usados de mala manera, y ahora hay que quitarlos, y hasta de cualquier persona, como bien lo dice, hasta del vecino hay que cuidarse, porque cualquier persona puede crear un acto terrorista o un acto de caos, ¿no? Entonces, ahorita, como menciona, doctor, de pronto, ¿cómo detrás de un acto terrorista puede venir esta ideología de pronto de venganza, ¿no? Me acordé de la película de V de Venganza, donde lo que se está preparando a lo largo de toda la película es un acto terrorista, ¿no? Probablemente habrá quien defienda, y sí, que se mueran los políticos, en ese caso pues era el parlamento inglés, ¿no? Y sí, que todo lo que han robado y los pobres, todo lo que nos han hecho,
pero pues bueno, a final de cuentas cargaron un tren con un montón de explosivos, ¿no? Eso también es un acto terrorista y todo depende del cristal en que se mira. Vemos también de pronto la historia de Robin Hood y pues sí, ¿no? Robar a los ricos para ayudar a los pobres, pero se vivía también un estado de terror, ya nadie quería pasar por ahí por el bosque de Nottingham porque en una de esas lo iban a terminar robando, ¿no? Claro. Entonces, el problema aquí es que el terrorismo como tal siempre está buscando eliminar o perjudicar a un segundo, a un tercero. Realmente no es que detrás del acto la ideología esté mal o bien, realmente pues tenemos la libertad de pronto de escoger esa ideología, ¿no? El hecho de decir, bueno, a mí me gusta esta religión, pues adelante, está bien, pero lo que ya desvirtúa totalmente el acto es querer imponer entonces tu ideología sobre la de los demás y sobre todo a través de la violencia. Recordemos que también hemos hablado de las diferencias entre, por ejemplo, la agresión y la violencia. La agresión es una manera de respuesta natural, pero la violencia realmente busca la destrucción del otro. Entonces, pues sí, claro que raya en lo psicopático. Muy diferente a poder decir, bueno, tú piensas que el mundo es azul, yo pienso que el mundo es rojo y pues vivimos en paz, yo te dejo vivir con tu visión, déjame vivir con la mía y listo. El problema con todos estos actos siempre va a ser querer imponer. Y detrás de lo que se nos viene generalmente a la mente cuando pensamos en actos terroristas son actos políticos. Inclusive aquellas cuestiones o aquellos actos que detrás creemos que hay una cuestión religiosa, realmente hay un acto político. Entendiendo como político justamente una serie de ideologías que, sobre las cuales cierta población vive o cierta ideología sobre la cual cierta población comparte y por lo tanto el hecho de que tú pienses diferente no debería darte el derecho a atentar en contra de quien piense diferente, ¿no? Aquí podemos hablar de que los actos terroristas se basan como en 3 pilares fundamentales. El primero es la identidad contra la diferencia. Es decir, nosotros somos, aquellos son diferentes. Este es el primer pilar sobre el cual se va a sostener un acto terrorista. El segundo va a ser la de las verdaderas alianzas en contra de las conveniencias o las alianzas momentáneas. Ahorita me conviene, te doy la mano, al rato no me conviene, te ataco por la espalda. Y el tercero de estos pilares va a ser el del parentesco versus la amistad, ¿no? ¿Qué pesa más? Pesa más un amigo, pesa más la sangre, en el amplio sentido de la palabra, porque pues bueno, podremos tener a familiares que tal vez nunca vemos, a amigos que los sentimos más cercanos que a familiares, y no nomás estoy hablando de las personas, ¿no? También incluso dentro de las ideologías, las religiones, por ejemplo, las religiones cristianas, que tienen en común a Cristo, se ven mucho más diferentes que las religiones que son, por ejemplo, orientales, donde Cristo no aparece como la figura que mantenga esa cohesión, ¿no? Entonces, bueno, la cercanía va a hacer que de alguna manera me identifique más contigo, y aunque me duela o aunque me pese, voy a preferir que le pase algo malo a alguien con quien no comparto cierto tipo de vínculo. Eso no quiere decir que en el momento en que mis intereses se vean pisoteados, por mucho que tengamos un parentesco, por mucho que guardemos una amistad, rompemos esa relación para entonces ahora sí ver por mi propio beneficio, que es lo que ocurre en muchos de estos actos. Cuando pensamos, por ejemplo, en los atentados del 11 de septiembre, ocurrió que, pues, en su momento, que se hablaba de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden y demás, pues habían sido entrenados por el mismo Estados Unidos. Las armas se las había dado Estados Unidos, y en el momento en que los intereses, por muy amigos que sean, ya no le convenían a alguna de las facciones, pues evidentemente pues uno llega a atacar al otro. Hablaba, por ejemplo, del trauma social que provoca el terrorismo. No solo con estos actos del 11 de septiembre dejaron huella en Estados Unidos. No sé si alguno de ustedes, usted doctor, recuerde cómo era viajar en avión antes de los ataques, antes de los ataques terroristas. Ahora hay que quitarse zapatos, hay que quitarse el cinturón, hay que quitarse las pulseras, los aretes, hay que quitarse chamarras, hay que quitarse absolutamente todo
pasan por rayos X, uno también pasa sobre otros rayos X, de pronto hay revisiones, ya no puedes llevar más de tantos mililitros y demás, que antes, pues bueno, había cierta vigilancia, pero no era tan exagerado. Y ahora es una norma a nivel mundial. En un principio eso se hacía únicamente con los vuelos que viajaban a Estados Unidos. Ahora inclusive hasta si es un vuelo local, tienes que pasar por esas mismas normas de seguridad. Son huellas que realmente dejan una marca psíquica dentro de la sociedad tan grande que transforma la manera en la cual vemos al mundo. Ya no viajamos de la misma manera, ya no pensamos de pronto en otras religiones de la misma manera. Ahora probablemente en México todavía no hay una pluriculturalidad tan grande como a lo mejor en Estados Unidos o en Europa, que si ves caminando a una persona de raza negra, de raza blanca, conviviendo en un mismo lugar, que de pronto ves a alguien con un turbante en la cabeza y mucho menos. Pero, por ejemplo, aquí es mal visto de pronto ver cierto tipo de vestimenta. Inmediatamente la huella psíquica que ha dejado la violencia nos hace guardar distancia, nos hace guardar, de pronto tomar ciertas medidas en contra de otra persona, y al final el terrorismo es lo que busca. El terrorismo está buscando la división para que las personas sean más fáciles de dominar de alguna manera, y esto nos lleva también a retomar de pronto el análisis que hace Freud acerca de las masas, ¿no? Que en las masas el coeficiente intelectual de los individuos baja, que en las masas se contagian las emociones, que en las masas se vuelven violentas, que las masas son más fáciles de dirigir o incluso de sugestionar de una u otra manera. Sí. Podremos estar todos nosotros muy ordenaditos, muy contentos, pero nomás escuchamos que estalla algo y corremos todos para un lado, para otro. Se nos olvida, por ejemplo, me acuerdo de cuando ocurren los sismos, se nos olvida el no corro, no empujo. Lo primero que hacen las personas es correr y empujar y sálvese quien pueda y demás. ¿Para qué? Para que exista un estado de desorden. Y entonces, ahora sí, llegue alguien que diga, bien, estamos desordenados, vámonos uniendo, vámonos organizando de esta manera, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Y claro, las personas angustiadas de vivir en el desorden, es mucho más factible que entonces se ordenen bajo la premisa de ese líder. Pero fíjate, que hay como un volado, el que aparezca el orden o se quede el desorden como tal. Sí, utilizando o viendo estas teorías sobre el terrorismo. Ahí se escucha, espérame, te voy a quitar el audio a ver si se oye algo. Ya, parece que ya. Ahí se viciaba. Bueno, revisando estas teorías del terrorismo, y si las basamos en las revoluciones, mexicana, rusa, francesa, entonces dices, bueno, unos terroristas que van en contra del Estado presente, actual, contra los zares, contra el rey de Francia, aquí contra el gobierno, dices, bueno, ahí ganaron, entre comillas, los terroristas y se establecieron ya como régimen y ya dieron orden desde sus ideas, revolucionarias, entre comillas, también se pudiera decir, terroristas, y ganaron y crearon un nuevo orden, digamos. ¿Qué es lo que busca el terrorista? Pues lo que busca un revolucionario al fin de cuentas, las independencias al fin de cuentas de todos los países, aquí los de Latinoamérica, pues no deja de ser eso. Para el gobierno español, los que estaban ahí en ese entonces, pues eran actos terroristas para ellos. Y pues resulta que ganaron ellos y ahora, ya se establece como régimen. ¿Qué es lo que quiere un terrorista? A fin de cuentas, como buena ideología política, pues ganar las elecciones, ganar el gobierno y ahora él mandar. Entonces dices tú, entonces, ¿cuándo es un terrorismo? ¿Cuándo es una revolución? ¿Cuándo es una guerra por la paz o por los ideales? Digámosle ahí que hasta, hay una línea muy delgada como para saber hasta dónde llega o hasta dónde puede llegar sin considerarse, una revolución en este caso, como considerarla que es una buena revolución
y no un acto terrorista o actos terroristas como, bueno, lo estamos viendo aquí, ¿no? Está ahí. Ahí hay algo que para pensar, por supuesto, y bueno, también verlo desde otra perspectiva. Lo que está sucediendo ahorita con Ucrania y Rusia y la Unión Europea, pues es exactamente igual, que dices, bueno, ¿hasta cuándo hasta dónde es terrorismo de Estado? ¿Hasta dónde es revolución o defensa o todo lo que tú quieras? Y se mezclan y pues ya cuando aparece la guerra, pues ya aparece todo y dices tú, pues ¿y ahora cómo se va a resolver o quién va a ganar? ¿Los terroristas o los del orden o los del Estado? O bueno, ahí bueno, ese es el problema, que aparece el caos, ¿qué más les decía? El vacío, el horror, y el que gane va a tener que poner el orden, todo lo que se requiere para que otra vez vuelva a servir la sociedad desde ceros y pues para beneficio obvio está de los que ganan, pues a fin de cuentas, ¿no? Pero antes de continuar, por favor, Daniel, invítanos a tu especialidad. Así es, entonces están todos ustedes invitados a participar en esta certificación de especialidad en psicoanálisis social y cultural, donde tratamos justamente estos temas como es la guerra, como es la pobreza, la marginación, orfandad, entre muchos otros temas. Bueno, los invito a que si tienen la inquietud, pues pidan los informes a través de nuestras redes sociales. El día de inicio va a ser el día martes 8 de marzo, ya estamos próximos a iniciar con estas modalidades presenciales, semipresenciales también, con las clases en vivo de 7 a 9 de la noche los días martes. Así que cordialmente invitados para que se unan a esta nueva generación, a este grupo de psicoanálisis social comunitario. Así es, está la invitación para que aprendan de estos temas y verlos desde la perspectiva psicoanalítica y bueno, aplicarlos al fin de cuentas tanto a nuestra modernidad y a nuestras actividades, y ahí está presente. Bueno, deja los saludos aquí, Berta Telles desde Puebla, saludos Berta, Suset Z, también saludos Suset, Humberto desde Matamoros, Tamaulipas, también saludos. Saludos. Pedro Chaire desde Culiacán, Sinaloa, Tigre John desde Los Mochis, Sinaloa, y pregunta, ¿qué diferencia hay entre un acto terrorista y un hecho terrorista? A ver, pues tiene que ver con el presente y el pasado, ¿no? Me imagino yo, o no sé tú, Dan. ¿Un acto y un hecho terrorista? Ajá. Ok, bueno, como tal, la definición tiene que ver con la acción hecha. El acto es, el mismo nombre lo dice, aquella actividad que se realizó, es decir, prender una bomba en tal lugar. El hecho es lo que generó tal acto, es decir, desde lo que lo impulsó, las motivaciones, lo que ocurrió en el día, en el momento y también las consecuencias. Ya, ok. ¿Sí? Cristi Sandoval, también saludos. Esme, saludos, Esme, ¿cómo estás? Saludos. Dice, quieren ganar y dominar masas. Pues sí, quieren tener el poder, a fin de cuentas. Pues, ¿qué otra cosa quiere un político que querer el poder? ¿Qué otra cosa quiere un ideólogo o una ideología? Que imponer su ideología y es la que mandar, ¿no? Digamos, es como lo que decía, bueno, no me acuerdo si fuera Platón o Aristóteles, de que quien debe de gobernar el gobierno, bueno, que tiene que gobernar la ciudad es un filósofo. O sea, si alguien que tiene una ideología y dices, bueno, aquí se lo toman en serio estos fundamentalistas de que la ideología es la que debe de ganar y es la que debe de mandar. No, bueno, no el buen gobierno, como le quieran llamar ustedes, los derechos humanos, etc., sino es una ideología y si todos la tienen, pues resulta que es, entre comillas, más fácil gobernar, más fácil vivir. Bueno, para los que no pueden salirse o no pueden entender la otredad, que hay otros diferentes y todos son hegemónicos, digo, homogéneos, y por lo tanto, así es más fácil la vida y el gobierno, ¿no? Dice Rubén Caspa, el terrorismo es la forma extrema de obtener o preservar el placer, digo, el poder, ¿no? Definitivamente. Rosario Rivera, saludos, Rosario Rivera. Saludos. Dice Esmeralda, muchas mujeres dominamos masas, ándale, vámonos.
A través del terror, va a decir. A través del terror, Esme, pues ¿con quién te juntas? Bueno, doctor, déjeme decirle ahorita la relación de mujer y terror de pronto. Se me viene a la mente la educación de pronto a la que le llamamos tradicional mexicana, de la famosa chancla. Es terror realmente, ¿no? Es el hecho de nomás veo la chancla y ya me pongo en paz. Ya sé que va a haber consecuencias y le tengo miedo al acto del chanclazo. Mejor no hago las cosas. Bueno, pero se supone que es para un bien, ¿no? Se supondría, pues. Todas las ideologías creen que es para un bien. Para que veas, pues, entonces, ahí está el problema ahí de que cómo defines sí y no. Bueno, dice, Francisco Javier Flores, saludos Francisco. Dice el matriarcado. Bueno, no, pues sí, entonces, bueno, ideología al fin de cuentas, ¿no? Pensar, bueno, y más en esta, bueno, ya hablando así ya de forma más seria, esta parte del feminismo o del feminismo radical, que también quiere imponer su propia forma de ver y, bueno, muy drástica en el sentido de que las mujeres arriba y los hombres abajo, sin que haya esa igualdad. Entonces, bueno, también no irse a ese extremo o, digamos, ¿a cuándo va a pasar esta parte de una ideología radical a una ideología de igualdad? O, bueno, pongamos este ejemplo, es ahí donde es muy delgadita la línea y cualquier idea mal dicha o mal puesta parece que se convierte en un fundamentalismo, ¿no? Sí que están. Es que de pronto medio se corta el audio y ya no sé si sigue hablando o no. Ya, okay. ¿Continuamos? Sí, por favor. Ok, bueno. Hay que, ahorita empleando estos términos que estábamos utilizando, que tienen que ver de pronto con los miedos, nos llevan también al terror y sobre todo a la cuestión de la angustia. Cuando uno se siente temeroso, cuando hay terror, cuando hay miedo, es una angustia. Recordemos este concepto que tenemos en psicoanálisis de la angustia sin nombre, que es lo que ocurre mientras vivimos el terror. No sé de qué tengo miedo, es una sensación extraña que me tiene en alerta, no sé si correr, no sé si huir, no sé si atacar, no sé si defenderme. Es una situación que me pone los nervios de punta y que a final de cuentas es por la falta de socialización o por la falta de simbolización de los hechos. Lo que ocurre tras un acto terrorista es el ver el real a la cara, sin medias tintas, sin el filtro de la simbolización, y es por eso que genera este sentimiento de angustia, ¿no? Por eso es que se produce la angustia. Porque realmente los actos terroristas se nos presentan sin motivo, se nos presentan sin filtro, se nos presentan sin una contextualización, ¿no? Estamos nosotros muy contentos caminando por la calle y de pronto pues estalla un edificio, pues llegó sin explicación, no sabemos por qué ocurrió, vemos a la gente corriendo, vemos el fuego, las llamas y todo, y no se nos ha explicado. De pronto durante la semana que estábamos viendo en una clase justamente esta situación de cómo a los bebés tenemos que calmarles la angustia a través de la simbolización, a través de las palabras, pues bueno, si trasladamos a la sociedad justamente hacia este contexto pues en la posición de este bebé, hace falta alguien que llegue y que ponga palabras para poder calmar y para poder de pronto mitigar la angustia, ¿no? Es lo que se busca, por eso es que los actos terroristas, sí, ellos lo planifican, pero no le avisan a nadie, oigan, a tal hora, en tal lugar, en tal estación, vamos a poner una bomba. No, se busca justamente la sorpresa para que escape a las palabras, para que escape a este filtro que nos da de pronto la simbolización. Y entonces es lo que pasa de pronto con la guerra. Ahorita ya se nos ha hablado de que se movilizó tropas rusas hacia Ucrania, que la OTAN ya está mandando hacia aquel lado de Europa, y en el momento entonces en que suelten el primer balazo, bueno, ya lo habíamos visto venir, aunque no deja de ser un acto atroz, aunque no deja de ser un acto completamente mortal, por decirle de alguna manera.
o es exactamente lo mismo que si alguien de pronto empieza a tirar balazos, ¿no? Así de la nada. El acto es el mismo, están matando. El hecho es que no está contextualizado, el hecho es que no encontramos una razón, nadie viene a explicárnoslo. También en esta situación que vivimos en el país con la cuestión del narcotráfico, pues bueno, yo voy con mi familia a ver el árbol de Navidad del centro, yo lo que menos me estoy esperando de pronto es ver ahí un carro lleno de personas descuartizadas. Claro que no voy a entender qué está sucediendo, claro que me va a llegar a generar una angustia y claro que me va a dejar una huella psíquica que al rato igual ya ni duermo 2, 3 días, si no es que más. Así como hablamos de los individuos que se traumatizan, que tiene que llegar alguien a darle palabras, que tiene que llegar a alguien a dar el orden de lo simbólico, con las sociedades también tiene que llegar a pasar lo mismo. Si no, la civilización o las sociedades no se levantarían. Si, imagínense, ¿no? Las guerras, la historia mundial está llena de guerras. De hecho, si cuando estamos estudiando historia local, historia mundial, etcétera, lo que estamos viendo son guerras y muertes. De eso se trata la historia. Y si nos quedáramos traumatizados de por vida, pues entonces no podríamos seguir adelante. Lo que ha ocurrido es que cuando una ideología llega y se impone a las otras, también hace este papel de socializar los hechos. Bueno, y entonces aparece el discurso de decir, miren, hubo esta revolución por este motivo. Estábamos siendo abusados por la oligarquía en el poder, por lo tanto estos actos tuvieron que ser necesarios para llegar a imponer un orden. Y entonces las personas, ahora sí, con palabras, que a lo mejor no las convence del todo la ideología que se impone, pero bueno, al menos ya sabemos y nos da paz el hecho de decir, ya nos explicaron qué pasó, ya nos explicaron por qué apareció tal atentado, por qué ocurrió este hecho en tal guerra, ¿no? Y recordemos que el mismo Freud nos lo ha dicho, casi hasta parece milagro que seamos una sociedad civilizada. El ser humano está llamado a seguir impulsos, a seguir pulsiones, a demostrar a convertirnos en ese ser salvaje para el cual nacimos, pero afortunadamente la sociedad es la que nos ha domesticado. Parece todavía más importante y parece todavía un acto más increíble el hecho de que un ciudadano ejemplar surja de un animal, por decir de alguna manera. Zizek lo deja muy claro, el ser humano en el fondo no deja de ser monstruo. Y entonces, afortunadamente, la sociedad nos ha domesticado de tal manera que hay algunos monstruos por ahí todavía sueltos, pero no son la mayoría. El problema es cuando esas monstruosidades de pronto se juntan. Exacto. Y entonces quieren imponer su ideología y de pronto nosotros valemos más que ustedes. Y entonces ustedes nos tienen que obedecer. ¿Y saben qué? Es más, hasta nos estorban. Y entonces mejor nos deshacemos de ustedes, ¿no? Las revoluciones se llaman revoluciones por este concepto que viene de la física, donde algo inicia y termina en el mismo lugar. Todas las guerras en algún punto han sido revoluciones, incluso las modernas, más adelante estarán estudiadas igualmente como si fueran revoluciones. La brutalidad está muy de la mano a lo que es el ser humano. La violencia, la agresividad viene muy de la mano a lo que es el ser humano. La tarea, pues, es ardua. Estamos luchando en contra, ahora sí, de lo natural, en favor de algo social, para buscar el bienestar de la mayoría, ¿no? Pero recordemos que la minoría igualmente va a tener su propia ideología y va a buscar los propios medios para convertirse en mayoría. Sí, definitivamente es cierto. Y bueno, se pudiera decir que se pudiera decir que, bueno, en las guerras hay leyes, o por lo menos hay una forma de hacer la guerra desde, bueno,
con sus reglas, y el terrorismo, pues no tiene reglas y todo vale, ¿no? Y todo se puede hacer. Y también, bueno, digamos, ahorita que digamos, la palabra terrorismo, que es muy del siglo XX para acá, pero como bien lo hemos visto con, bueno, los romanos, los griegos, que bueno, tendrán toda su parte social y cultural acá muy bella, pero pues eran sociedades en guerra constante y permanente, y que y a quien se dejaba y pues iban tras ellos, ¿no? Bien sabemos acá con los romanos, con las Galias y bueno, todo lo que ustedes ya saben ahí como tal. Entonces dices, bueno, ahí es imponer, al fin de cuentas, una forma de ser, una forma de pensar que pareciera más buena que la de los bárbaros, pero bueno, al fin de cuentas también los bárbaros ganaron y pues resulta que fue exactamente igual, ¿no? Fue ganancia al fin de cuentas. Entonces, bueno, también se pudiera decir que hay de ideologías a ideologías. Hay ideologías peligrosas y hay unas ideologías más decentes o más agradables o que buscan un bien mayor, si se puede decir así. Pero los métodos, bueno, ahí está el problema, los métodos van a ser diferentes. Si es una revolución, bueno, pues tampoco, si un método más tranquilo, pues no lo es. Pero bueno, al fin de cuentas, toda guerra, todo terrorismo se manejan ideologías y cada uno cree que es el mejor, y uno lo van a hacer desde el poder del Estado y otro lo van a hacer desde el poder de la minoría, como pasó con Vietnam, ¿no? A fin de cuentas, Vietnam ganó por el poder de la minoría al imperio gringo. Entonces, bueno, pues ahí está esa discusión con respecto a esas ideologías, bueno, buenas o ideologías peligrosas, como, bueno, bien lo vimos ahí en el nazismo. Dice Esme, ¿por qué le llama tanto la atención a la sociedad ver programas documentales de archivos criminales, películas que hablan de estos hechos de terrorismo y todo eso? Pues, a ver, ¿alguna respuesta, Dan? ¿Puedes decir? Sí. ¿Por qué? Porque bueno, quien consume de pronto los documentales, quien consume el arte, quien consume las películas son los neuróticos. Y recordemos que el neurótico vive en constante represión. Entonces el hecho de ver que alguien más se animó, que alguien más se atrevió, que alguien más sí hace y deshace con el mundo, con los demás, va a llegar a ser en lo inconsciente pues atractivo. El hecho de que alguien sí se atreva a romper los cánones sociales va a ser atractivo. Es lo mismo que pasa de pronto con las películas del Guasón, y todo el mundo fue a verla y rompió taquilla y cuanta cosa. Pues sí, es porque el neurótico vive en represión y le llama la atención en el inconsciente que él de todos modos desearía, o mejor dicho, él desea poder hacer esas cosas que el perverso, el psicópata, pues sí se atreve, ¿no? Bueno, Paz Muñoz, saludos, Paz, ¿cómo estás? Excelente tema. Francisco Flores, excelentes expositores, gracias por compartir temas de interés de la actualidad. Sí, muchas gracias, aquí estamos, ya saben. Bueno, y también otro acto terrorista que llamó, bueno, o que repercutió a nivel mundial, fue lo de la revista, ¿cómo se llamaba? Charles Hebdo. Ajá, esa mera, que también, digamos, algo, bueno, de matar a unos caricaturistas, pues a fin de cuentas, por una ideología religiosa, ¿no? Dices tú. Entonces ahí también, el problema, creo yo, que es el cómo se hace esta protesta, de que no es lo mismo, bueno, hacer un dibujo y que a consecuencia haya la muerte, pues entonces ahí estamos hablando de una desproporción bueno, así de decir, bueno, un desacuerdo, y la única solución para desagraviar eso va a ser la muerte de alguien o de muchos. Entonces dices, bueno, aquí hay una desproporción y es algo que llega, como bien lo dices, pasa ahora sí, llega a la barbarie o a la crueldad que no se debería o no debería de existir en una sociedad ya establecida. Entonces, estos actos terroristas, pues nos acercan más a esta barbarie y, bueno, ya ahí como tal, y bueno, obvio está merma la sociedad, y por lo tanto, bueno, quien pierde en todos los actos, bueno, como quien pierde en la guerra, como quien pierde en los actos terroristas, va a ser la sociedad como tal, y como bien lo decías, pues va retrocediendo en vez de ganar más, bueno, en general
más cosas buenas, sino que va perdiendo esas cosas buenas que tiene y bueno, y se va acercando a eso que llamamos barbarie en términos generales, ¿no? Y no habla de otra cosa esta barbaridad, no habla de otra cosa más que la incapacidad de solucionar las cosas de forma civilizada, ¿no? Por ahí, no recuerdo textualmente la frase, pero Freud en algún momento señaló, ¿no? Que la primera persona civilizada fue la que insultó y no aventó una piedra o no agredió al otro, pues pasa lo mismo, o sea, uno hace una caricatura atacando o mostrando cierta ideología, y entonces el otro pues tal vez podría haber manifestado su inconformidad, pudo haber hecho un plantón, pudo haber pedido disculpas, pudo haberse ido a derechos humanos, pudo haber abierto un debate, qué sé yo, pero ante esa incapacidad de diálogo, ante esa incapacidad de debate, pues entonces ahí sí lo que está diciendo en realidad es una involución a momentos arcaicos donde la forma de arreglar las cosas es a través de la violencia. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con este tipo, con este tipo de actos. Ahora, ¿sí? Bueno, también otro ejemplo, no sé si te acuerdas, igual ahí en París o en Francia, del maestro de kinder o de primaria que hizo algo, un comentario del profeta y pues y le quitaron bueno, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿Degollaron? Lo degollaron, no sé si te acuerdes de algo así. También no me acuerdo. Desproporcionado, pues completamente, habiendo tantos cauces legales que puede haber, pero se van ahora sí literal al extremo, ¿no? Y bueno, me acordé también otro acto terrorista no tan reciente, pero todavía de la época moderna, que uno diría, ¿y por qué o a quién se le ocurrió que en un concierto de Ariana Grande ocurriera un acto, ¿no? Pues ¿qué tiene que ver eso? O ¿qué es lo que están atacando ahí, ¿no? No le gustaba su música o qué, ¿no? Justamente es lo que les decía al inicio, esta definición que me encontré. Se busca llamar la atención. Ariana Grande en los últimos años venía siendo una de las cantantes más importantes y con mayor influencia. Eso quiere decir que cualquier cosita que le pase o pase alrededor de ella va a resonar alrededor del mundo y va a ser un eco. Y también, digo, viendo estos actos terroristas desde la parte maligna o desde la parte destructiva, pues lo podemos ver así, ¿no? Qué desproporcionado acto y demás, pero también es necesario entender entonces que hay voces minoritarias que necesitan ser escuchadas, ¿no? Y utilizan como último recurso de pronto entonces también esta cuestión de la violencia. Esto no quiere decir tampoco que que el mensaje de todas estas minorías sea válido o sea meritorio como para una difusión masiva, ¿no? Pero sí, pues poner también atención en que todas las personas, por pequeñas que sean, todas las minorías, pues también deben ser respetadas en su pensamiento, en su creencia, en su culto, etcétera, etcétera, ¿no? Y no ser tampoco pisoteadas, que también es lo que pasa mucho. Por ejemplo, hablando de revoluciones, hablando de guerras de independencia, pues no por nada los países terminaron independizándose o yéndose a la lucha por la independencia. Hubieran estado bien, hubieran estado conformes, pues entonces no se busca que la voz sea escuchada, no se buscan entonces nada más actos vandálicos ni actos de guerra, ¿no? Como tal. Por ejemplo, en las manifestaciones, ¿cuántas veces se hace una manifestación, 2 manifestaciones, 3 manifestaciones? Y van avanzando, ¿no? Primero es una persona que alza la voz, ya son 10, ya son 1000, ya son millones, pero al final no pasa nada, ¿no? Ante esa inconformidad, obviamente las personas van a buscar las otras maneras de que sí se llegue a generar un cambio. Desgraciadamente, en estos actos terroristas, la forma de buscar el cambio perjudica a terceros. Es decir, pues bueno, si lo que estás luchando es por un movimiento social, ¿qué culpa tienen otras personas? Si a ti no te gusta la forma de gobierno, pues ve directamente a la situación de gobierno. ¿Por qué tienen que sufrir entonces personas que van
en el autobús hacia el trabajo, ¿no? Que igual que tú, se la pasan 8 o más horas trabajando día a día, que ganan el mínimo. Esas personas, ¿qué culpa van a tener de que tú quieras de pronto generar un cambio social en un nivel mucho más alto, ¿no? Entonces, bueno, estos actos de terrorismo son una forma extrema, claro está, y una forma pues arcaica de alzar la voz. Si los dominantes cierran los medios de comunicación con las minorías, es mucho más probable que entonces sean comunes los actos violentos. Si las personas, el Estado, los que están en el poder, las ideologías dominantes, permiten de alguna manera que los de abajo puedan hablar, que se generen y se gesten verdaderos cambios sociales, pues no tenemos tampoco por qué llegar a actos violentos y mucho menos pues, actos ahora sí terroristas, ¿no? Como tal. Pues un tema que da para mucho que hablar, un tema que ya vimos que es local, es mundial, es nacional y que puede ser pequeño o puede ser completamente global. Fíjate, bueno, antes de terminar, también por qué razón hay actos terroristas, digamos, más pareciera de Oriente o de musulmanes a Occidente. También esa ideología o esa mentalidad que tiene Occidente de creer de que su forma de ser, bueno, sus gobiernos, su tecnología y todo es mejor para ellos y para todo el mundo. Entonces, bueno, en Oriente cuando llegan o a nivel de imponer, digamos así, la democracia o la ropa o la moda o el mercado libre, qué sé yo, todas esas cosas, bueno, para uno que vive en Occidente dices, pues si es lo mejor, pues es lo único que conocemos y parece que nos va bien, pero otros mundos, ahora sí otros países, otras religiones, van a ver que eso no es lo que les conviene, no les gusta, no les va a generar placer o bienestar, igual como el laicismo aquí en Occidente, acá en países islámicos, eso es imposible de pensar, ¿no? Que el Estado y la religión estén separados, para ellos eso es algo muy extraño y que no debería de existir, ¿no? Entonces, bueno, también pensar de que hay otras formas que a otras personas les convienen otras ideologías o tienen su propia ideología y no porque sea Occidente, bueno, la que manda, la que tenga más dinero o más recursos o soldados, sea mejor para todo el mundo, ¿no? La democracia bien funciona en Occidente, pero en otros lados no, ni va a funcionar ni va a ser lo mejor para todos, ¿no? Así que, pues bueno, ese es el problema también. Dice Tigre John Excelso, muchas felicidades, ¿no? Pues gracias a ustedes también. Pues bueno, despidámonos, Daniel, por favor. Muchísimas gracias por estar en este programa especial en sábado, un horario diferente al que estamos acostumbrados. Gracias por su participación, gracias por vernos. Les recuerdo la invitación para que formen parte de esta certificación de especialidad que inicia el martes 8 de marzo en psicoanálisis social y cultural. Así es. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Qué bueno que andas otra vez por acá. Y aquí nos seguimos viendo más seguido. Entonces, pues gracias a todos. Gracias, doctor. Cuídense mucho, gracias, Dan. Que tengan un buen fin de semana. Mañana, hablando de cosas de Occidente, mañana es el Super Bowl, así que a quien le guste, pues que lo vea. Cincinnati contra los Rams, dices tú, bueno, y esos, ¿desde cuándo se volvieron buenos? Pues quién sabe, pero bueno, ya llegaron a la final. Así que bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, y aquí nos seguimos viendo con ese Twitter, Instagram, LinkedIn, las redes sociales, ahí los esperamos, la página de la universidad www.unifreud.com también, para que vean ahí las novedades, y ahí seguimos en contacto. Así que bueno, gracias, buen fin de semana, cuídense mucho, gracias Dan, gracias a todos, gracias, doctor. Y aquí nos vemos la siguiente semana también. Gracias y adiós.